Buenas noches. Les doy gracias por asistir y por la puntualidad para estar aquí en este webinar, que en teoría vendría siendo el último webinar que doy. Es sobre coaching y empoderamiento. En este caso, el webinar va a ser bastante poderoso. Vamos a profundizar mucho en el tema de la definición de poder y cómo podemos llegar a través de la definición de coaching ontológico a describir en qué consiste el empoderamiento y cómo podemos ser personas empoderadas en la disciplina o lo que queramos tener poder. Entonces, les comparto en estos momentos cuál va a ser la agenda. Vamos a empezar abordando el tema del poder y vamos a ir relacionándolo, vamos a ir profundizando cada uno de estos términos, bajando de niveles, vamos a pasar por definiciones que ya hemos visto en webinars anteriores, como el tema de la opinión, el poder de las palabras, también el tema de aprendizaje lo vamos a abordar para llegar al final a la definición de empoderamiento. Entonces, quiero empezar aquí abriendo un poco el debate y que ustedes o el que quiera nos comente qué entiende por la palabra poder, a qué lo asocian o qué definición le darían a este término. Yo creo que puede ir como muy amarrado al tema de generar influencia y influencia en cuanto a que otras personas te sigan, que otras personas tomen decisiones basadas como en la posición que tú tomas, esas decisiones que vayan como a tu favor. Ok, muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguien se quiere sumar alguno más se quiere sumar a la definición de poder? ¿Qué entienden por poder? Pues yo creo que poder es tomar decisiones, es abarcar situaciones críticas y poder darle alguna solución. Poder es conocimiento, estrategia, abarca un sinnúmero pues, de sinónimos que conllevan a una toma de decisión. Muy bien, muchas gracias, Nixon. Ustedes tocaron algunos temas muy interesantes y muy importantes. Yo también quiero sumarme ahí como a la definición de poder y lo podríamos interpretar como algo que está fuera de nosotros, es decir, que nos lo dan o nosotros lo tomamos. Al estar fuera de nosotros y ser algo a lo que nosotros podemos acceder, también lo podemos entender muchas veces como que ese acceso es de algunos pocos, es decir, el poder es un bien escaso. No todos tienen el privilegio de llegar al poder. También podemos definir el poder como a lo que nosotros nos referimos para identificar la autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros, que va más o menos a lo que mencionaban también Carlos y Nixon. Si nosotros entráramos a Google a buscar definiciones de poder, podríamos encontrar algunas de estas, donde se puede asociar la definición de poder como tener la capacidad de hacer determinada cosa, también el estar de una persona en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Entonces, en estas interpretaciones quiero profundizar en dos temas. La primera definición habla de tener capacidad de. En la segunda se habla de no haber nada que lo impida. Por eso aquí lo tengo resaltado. Entonces, ¿quién puede determinar que hay algo o nada que se pueda impedir? Aquí les quiero hacer otra invitación y es que quiero que pensemos en ese quién como un observador. Entonces, si hay un observador que puede determinar si alguien o algo tiene la capacidad o hay cosas que puedan o no impedir su acción, entonces podríamos concluir y los invito a pensar en que el poder se basa en opiniones. Es decir, si hay un tercero, un observador que juzga, que emite una opinión con respecto a mis posibilidades, entonces quiere decir que se me considera como una persona con poder.
Entender el poder como una opinión nos va a abrir muchísimas posibilidades, que es lo que vamos a ver a continuación. Este tema es bastante interesante y miren cómo vamos bajando de nivel. Pasamos de hablar de el poder como la capacidad de influir sobre alguien y ya lo estamos asociando al tema de una opinión de un tercero, que es un observador. Aquí yo tengo también un texto muy interesante que dice que si comenzamos a ver el poder como una opinión, el poder ya no es algo que está afuera y al que alguien puede acceder, sino que es un juicio que un observador emite acerca de la capacidad de acción que tiene algo o alguien. Entonces, desde esta perspectiva, el juicio de poder lo podemos emitir en base a dos observaciones posibles. Yo puedo juzgar que una entidad es poderosa porque la veo haciendo algo, es decir, está ejerciendo ese poder. También yo puedo juzgar que una entidad es poderosa porque tiene la capacidad de hacer algo, es decir, es una posibilidad de acción. En este segundo caso, el juicio de poder no se basa en hechos que yo estoy observando, sino en otro juicio, que es mi opinión. Mi opinión sobre la posibilidad de que esa entidad tiene un poder de hacer algo que aún no ha hecho. Entonces es esa posibilidad de acción. Aquí recapitulando esta parte, entonces tenemos dos opciones a través de esa opinión del observador. Juzgar que es poderosa porque estoy viendo que está haciendo algo que le otorga ese poder, o porque yo como observador emito el juicio de que esa persona o esa entidad tiene esa posibilidad o esa capacidad de hacer algo que lo identifica como una entidad con poder. Aquí ya para poner de pronto los ejemplos más claros, tengo aquí dos ejemplos. Uno es, si un gerente da una orden, se le obedece porque se está de acuerdo con la orden que se está dando o porque creemos que no hacerlo podría traernos unas posibles consecuencias negativas. También, si vamos por la calle y se nos aparece un ladrón, el ladrón no tiene poder sobre uno mientras que uno no decida obedecer. Es decir, estas dos personas, tanto el gerente como el ladrón, no tienen poder por sí mismas, sino que el poder se lo da a quien acepta sus pedidos. Si el gerente emite unos pedidos, unas órdenes y el ladrón da la orden de entregar el celular y nos la están dando a nosotros y nosotros no correspondemos, no aceptamos ese pedido, esa entidad, ese gerente, ese ladrón, no tienen un poder sobre nosotros. Entonces, nosotros ya vimos ahorita que la autoridad, como la fuerza, la seducción, el dinero, son elementos que utilizan las personas y que les sirven para hacer cumplir sus pedidos. Incluso en el caso del ladrón, un arma. Pero realmente sirven es para apalancar las palabras. En definitiva, el poder está en las palabras. Que el poder de una persona aumenta cuando una persona aprende. Aquí haciendo el match con un webinar pasado donde hablamos de aprendizaje, decíamos que aprender es hacer algo que antes no era capaz de hacerlo. Entonces, una persona aumenta su poder cuando aprende, es decir, puede hacer cosas que antes no era capaz de hacer. También hay otra posibilidad y es que una persona incrementa su opinión sobre las posibilidades de acción que posee. Voy aquí a profundizar sobre estos dos puntos. El primero es, yo puedo decir que aprendí cuando hago efectivamente algo que antes no sabía hacer. Cuando yo incorporo nuevas acciones efectivas, incremento mi capacidad de acción. Entonces también estoy incrementando mi poder. En conclusión, aprender me da poder. Nosotros estábamos diciendo que, aquí para volver a retomar con los temas anteriores, estamos hablando de que el poder es esa capacidad de hacer algo que antes yo no tenía. Así es como aumento mi poder. Estoy aumentando como mi rango de acción. Pero entonces también hay otra forma de aumentar el poder. Y aquí quiero que hablemos un poquito del principio de las retrospectivas. Cuando nosotros estamos hablando en agilidad de las retrospectivas, lo que buscamos es que lo pasado pasó, ya no lo podemos cambiar.
Nosotros podemos lamentarnos tanto como queramos hacerlo, pero nada va a cambiar el pasado. Cuando dejamos de ver y juzgar el pasado y pasamos a enfocarnos en el futuro y en descubrir todas las posibilidades que podemos aprovechar, es cuando realmente se incrementa nuestro poder. Aceptar lo que pasó se opone al resentimiento. Cuando nosotros dejamos de ver y juzgar el pasado y nos enfocamos en el futuro, empezamos a descubrir todas las posibilidades que podemos aprovechar, y aquí es donde estamos incrementando nuestro poder. Nuevamente, nuestro rango de acción se incrementa. Entonces, cuando nosotros hablamos por allá en otro webinar que estuvimos hablando de la responsabilidad y el compromiso, responsabilizarnos por nuestras acciones pasadas no es darnos látigo por las cosas que hicimos mal, sino todo lo contrario. Es aceptar que no hemos hecho las cosas como ahora nos hubiese gustado que fueran, y en lugar de quedarnos en ese estado de negación, de lástima, pasamos a la acción y nos ponemos manos a la obra para intervenir y mejorar los resultados de nuestras acciones pasadas. Entonces, en conclusión, aceptar lo que pasó y construir un nuevo futuro a partir de ello nos da poder. Andrés, una pregunta relacionado con el tema del poder y el conocimiento. ¿Te podría decir que otra manera de ver cómo el conocimiento te genera poder es que al hecho de aprender cosas nuevas y demás, en tu interacción con la sociedad, ver que, o sea, que las otras personas vean que tú tengas cierto conocimiento, te genera como cierta credibilidad que hace que al final la opinión de los demás que tengan hacia ti, por ejemplo, si tú tomas una decisión o das una opinión, refuerce como esa influencia que genera sobre los demás. Correcto, pero mira que, por ejemplo, si yo me acerco a una persona de esas que emite una opinión o que tiene un juicio sobre mi válido, por ejemplo, aterricemos los casos, no sé, yo sé de agilidad, entonces, si yo tengo una conversación con otra persona que tiene una opinión positiva respecto a mis capacidades de hablar o de conversar o de trabajar temas de agilidad, como esa confianza o eso esas habilidades que he demostrado sirven para apalancar los pedidos que yo pueda hacer. O, por ejemplo, si yo les digo, no, para trabajar agilidad deberíamos hacerlo de la siguiente forma. Esa credibilidad y esa posibilidad de que se haga mi pedido, realmente el poder está en la palabra, en ese pedido que estoy haciendo, pero entonces ya lo respalda y ya lo que hace es que esa opinión que emite la persona que está recibiendo el pedido lo lleve a aceptar mi pedido, la funda, la conforma esa opinión, los hechos o los conocimientos o habilidades que él ha podido observar en mí y que le hacen pensar que yo soy una persona competente y que por lo tanto mi pedido no es algo descabellado y que es algo que puede dar buenos resultados. No sé si me pude hacer entender. Sí, sí, el hecho, digamos, se podría decir que el conocimiento al final podría ser como un elemento que apalanca tus pedidos. Yo hablaría en lugar del conocimiento del aprendizaje, porque el conocimiento es esa teoría, pero que todavía no he puesto en la práctica. Entonces, yo diría que lo que podría apalancar más los pedidos es el hecho de que la gente sepa que yo he aprendido sobre un tema, porque cuando yo aprendo, yo soy capaz de demostrarlo, de aplicarlo, de hacer esas cosas que con el solo conocimiento no sabía hacer. Okay. Por ejemplo, yo puedo leer y puedo ser aquí un doctor en temas de física y de aplicar fuerzas centrífugas en metales, pero eso no me hace a mí capaz de montar una bicicleta si me voy a montar por primera vez. Tengo un conocimiento sobre el tema y puedo ser el doctor en temas de equilibrio, pero eso no me garantiza a mí de que pueda hacer esa acción que es montar bicicleta. En cambio, el hecho de que yo haya aprendido a montar bicicleta muestra
si hay un observador y me ve montando bicicleta, él ya puede emitir un juicio de que yo he aprendido sobre ese tema y soy capaz de hacerlo. Entonces, si en algún momento yo me acerco a esa persona y esa persona no sabe montar bicicleta y le voy a enseñar a montar bicicleta, las órdenes que yo le dé o los pedidos que yo le haga con respecto a las instrucciones para el proceso de aprendizaje van a estar muy respaldados por ese juicio que él ya ha ido fundando o ha ido formando a partir de lo que ha ido observando. Entonces, más que conocimiento, porque el conocimiento no te demuestra ser capaz de hacer algo. Yo hablaría más como del aprendizaje, pero sí está relacionado con lo que vos mencionás. Aquí también yo los quiero... ¿Querías comentar algo? No. Ok. Dale. Yo aquí los quiero también invitar de que pensemos en ese observador. Al principio estábamos hablando de que si una persona me observa a mí y emite a partir de lo que está observando, me ve a mí haciendo algo, él, aquí él ya está asociando, él está emitiendo una opinión de que yo tengo el poder para hacer esa acción. Nuevamente, si alguien me observa montando bicicleta, lo más normal es que su opinión está asociada a una capacidad que yo tengo de montar bicicleta. Montar bien o mal, pero entonces tengo ese poder. Pero también está la posibilidad. Entonces, no sé, él, si él ha escuchado, ha visto fotos mías de montando bicicleta, pero no tiene como no ha tenido esa observación o por lo que ha escuchado, él ya puede emitir también una opinión de posibilidad. Entonces él dice, ese observador puede decir, con lo que estoy observando, perdón, con las tesis que tengo en estos momentos, de que lo he escuchado, me han dado buenas referencias, le he visto que tiene una bicicleta, entonces yo puedo emitir el juicio de posibilidad, aunque no lo haya visto montando bicicleta, yo puedo emitir esa opinión de que él tiene el poder de montar bicicleta. Entonces, aquí estamos hablando de ese observador como un tercero. Entonces, aquí también ocurre algo muy interesante en el tema del coaching, y es que nosotros podemos ser observadores de nosotros mismos. Entonces, yo puedo incrementar mi poder, yo puedo ser poderoso a partir de los juicios y las opiniones que yo mismo emita de mí. Entonces, cuando nosotros somos personas que nos quedamos como en el pasado, nos quedamos lamentando de algunas cosas o situaciones, ahí nosotros estamos perdiendo poder. Si nosotros no somos capaces de emitir juicios de posibilidad sobre cómo yo puedo hacer mejor mi trabajo, si estoy pensando en lo malo que he hecho, si no estoy pensando en futuro, sino en el pasado, no estoy siendo una persona con poder, es decir, no tengo el empoderamiento. Cuando nosotros en el coaching trabajamos empoderamiento hacia una persona, lo que buscamos es sacarlo como ese sesgo cognitivo que tiene o esa visión de túnel que lo hace solo enfocarse en algunas cosas, pero que le impiden ver todo ese universo de posibilidades que tiene. Entonces uno como coach, en este caso, hace como el observador y emite las opiniones que le permitan al otro entender las nuevas posibilidades que puede llegar a tener, lo que lo hace empoderarse. También, si nosotros en nuestro trabajo queremos ser personas empoderadas, lo que debemos hacer es aprender sobre ese tema para poder tener un rango de acción más grande. Esas son como las formas de nosotros incrementar nuestro poder. Yo aquí les tengo una actividad que quiero que hagamos. Si se da el espacio para hacer una conversación de coaching grupal, pues sería buenísimo. Pero entonces quiero que ustedes piensen en qué ámbitos juzgan que no son poderosos, en qué espacios creen que no tienen ese poder o que les gustaría tener más poder. La pregunta es, ¿en cualquier ámbito Sí, que cualquiera. necesitamos que tengamos poder? No sé, a ver. Yo creería que de pronto que uno se ve a veces que no cuenta con el poder de la seguridad en reflejar o afirmar algo que por lo general es muy personal en cuanto a opiniones personales,
uno por lo general refleja esa inconsistencia en toma de decisiones críticas, que uno siempre requiere pues la confirmación de otra persona o que otra persona te confirme. Entonces, lo veo muy reflejado en ese sentido. Entiendo que, o lo que puedo percibir es que cuando mencionas que hay dependencias para o necesitas como la confirmación de alguna acción tuya, te referís al tema laboral que de pronto ahí no te consideras como con tanto poder porque tenés una dependencia de un tercero, Sí, muchas veces aplica tanto para lo laboral y personal. pero puedes comentarnos de pronto algún caso puntual, algo que se tenga a la mente de un escenario eh, donde sientas que se está dando ese hecho de que dependes de ese juicio del tercero para poder tener como ese poder o esa capacidad de acción. Pues en el ámbito laboral es muchas veces cuando hay decisiones críticas en cuanto a afectar un X o Y proyecto que implica una toma de decisión crítica, pues siempre recurrimos a una experiencia o alguien que tenga esa experticia de poder en conocimiento de cómo se vaya a afectar esa decisión que uno toma. Eso lo veo como transversal e independiente del escenario a nivel de laboral, se vuelve muy transversal a todas las decisiones que uno tome en los proyectos o decisiones laborales. Ok, muchas gracias, Nixon. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere comentarnos eh, a su juicio en qué ámbito se considera que no es poderoso o si quiere compartirnos aquí alguna situación en particular? En mi caso, yo lo veo en el ámbito laboral, ¿Por qué consideras que allí no sos poderoso? porque a veces, o sea, siento que mi capacidad como de, de- de influenciar a los demás, entiéndase como influenciar, es como aprobar, eh, ¿no? Como las hipótesis que planteo o las afirmaciones, no ha sido como muy buena. Siento que pueda que yo tenga el conocimiento y la manera como lo transmito, no, o sea, no es como muy convincente y al final como que terminan refutando lo que digo. Eso me pasa en algunos casos. Ok, aquí asociándolo entonces con lo que estamos conversando del tema del poder, eh, quiere decir que, o lo que interpreto es que el juicio o la opinión que emiten los observadores, que en este caso son terceros, con respecto a tu capacidad de acción, no es la que tú esperas para que se puedan como cumplir tus pedidos, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, Eh, bueno, aquí ya saliéndome del tema del coaching y ya como haciendo un cierre porque se nos está acabando el tiempo, eh, haciendo como las conclusiones, nosotros tenemos varias posibilidades con respecto a esto. Una es mm, hallar o buscar la forma en que ese observador o entender qué juicios son los que está emitiendo ese observador que le hacen entender que no tengo ese rango o esa capacidad de acción que, que lo está llevando a emitir ese juicio. Entonces, una posibilidad es que nosotros podamos indagar sobre esos juicios de esos terceros y entender qué es lo que están esperando o qué cosas, qué expectativas tienen para cambiar esa forma de opinar o qué los lleva a opinar de la forma en la que están opinando. Y con respecto a eso, pues buscar una posibilidad de acción. También hablando ya del tema del coaching ontológico, donde el poder está en la palabra y nosotros mismos podemos ser observadores de nosotros mismos. Entonces, aquí hay varias opciones. Nosotros podemos aprender, identificar primero qué cosas no estamos haciendo que nos impiden a nosotros
poder tener esa capacidad de accionar que hoy en día no tenemos. Entonces, es indagar, conocer, identificar qué me está faltando a mí y con respecto a eso, aprender. Aprender es, si me falta dominio de un tema, entonces dominarlo, si me falta es practicar más o equivocarme más o experimentar más, arriesgar más. Entonces, aprender a hacer esas cosas. Eso me permite a mí, como lo que veíamos en el webinar anterior, salir de esa zona de confort y ya yo llego a una zona de aprendizaje donde me permite a mí poder tener más acciones o capacidad de acciones que antes no podía. Y otro camino es que yo mismo, que eso también puede estar pasándonos, que nosotros, en el caso laboral, estemos emitiendo juicios sobre cosas que nosotros creemos que no podemos hacer, pero realmente sí las podemos hacer. Entonces, a veces nosotros, como se dice por allí, somos nuestros propios enemigos, nosotros mismos somos los que nos sesgamos y por temas de la cultura organizacional, por temas de las experiencias que hemos tenido, llegamos a concluir que ciertas acciones no se nos son permitidas porque no tengo el poder, cuando realmente son juicios que no están muy fundados. Entonces también pues nosotros deberíamos desafiar nuestros propios juicios y, y cambiarlos, tratar de opinar de una forma distinta con respecto a eso e intentarlo. Que eso también nos permite a nosotros incluso aprender y también nos incrementa nuestro rango de acción. Y otro escenario también que puede ser es el de que de pronto nosotros nos estamos quedando sin experiencias pasadas o si por una vez nos equivocamos, entonces el hecho de que nos equivocamos nos inhibe a nosotros de experimentar y de intentar hacer cosas diferentes o arriesgar nuevamente. Entonces eso a nosotros nos limita nuevamente ese rango de acción. Si yo salgo a la calle y me robaron, o si tuve una mala experiencia con alguien, y solo por ese hecho, por esa mala experiencia o malas experiencias que haya tenido en el pasado, yo no voy a dejar eso atrás y voy a continuar con mi vida, voy a volver a intentarlo. Si yo no vuelvo al otro día a salir a la calle, si yo no quiero intentar nada o ninguna relación nueva con nadie por malas experiencias que he tenido, pues realmente eso es ese sesgo cognitivo. Nos estamos nosotros mismos encasillando y nos estamos quitando posibilidades de acción. Realmente con ese tipo de pensamientos nos estamos volviendo débiles. Eso es lo que nos hace a nosotros unas personas débiles, porque dependemos de los demás. Entonces, también por ahí puede estar las posibilidades de crecer nuestro poder, que era lo que hablábamos del tema de las retrospectivas. Dejamos a un lado esos juicios del pasado, aceptamos que si nos equivocamos, que podemos aprender, que podemos hacer las cosas diferentes y nos ponemos manos a la obra, aprovechamos las oportunidades que se nos vienen. Bueno, esto era lo que les quería conversar del tema del poder. Nos quedan 2 minutos, no sé si alguien tiene alguna opinión, quiere comentarnos algo. Hola. Hola, Nixon. Hola, listo. No, pues fue muy... Creo que ese es el último webinar, al fin, ¿sí o no? En teoría sí. Ok, pues no, fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal, laboral. Pues he logrado estar participando en gran parte de tus webinars. Entonces, pues muy agradecido, enriquece mucho y pues es ya uno muchas expectativas para aplicar tanto en vida personal y laboral. Entonces, pues no, también darte las gracias por habernos involucrado en estas actividades. Bueno, muchas gracias, Nixon. También muchas gracias a todos. De verdad les agradezco su disponibilidad, su participación. También yo he aprendido mucho de ustedes y nada, ya veremos qué es lo que sigue dentro de este proceso y pues intentaré también comunicarme con ustedes y compartirles todo lo que pueda ir aprendiendo en el camino. Muchas gracias a todos y pues hasta aquí llegaríamos con el webinar. Listo, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, chao. Chao. Chao.